¿Alguna vez te has preguntado si la vida es eso que te pasa o es algo que tú creas? Pues eso justo nos preguntamos y hoy vamos a hablar un poco del tema. Esto es Las Carteras No mienten. Y como siempre me presento, yo soy Limitzen Albarrán, me acompañan Mar Vázquez. Ana García de León. Y Aleli Gallardo. y como ya saben que nos gusta hablar de temas así como medio inspiradores y demás, hoy vamos a hablar de este tema. Traigo algunas preguntas. A ver, básicamente, digan, ¿de qué team son? ¿La vida te pasa o tú la creas? Tú la creas. La vida pasa. Tú la creas. Yo, mitad y mitad. Yo también creo que mitad y mitad, pero vamos Sí. a entrar a detalles. Ok, Vamos a entrar a ok. detalles. Muy bien, muy bien. Ahora, justo el punto es entender que independientemente del team del que seas o de lo que tú digas, pues hay una serie de circunstancias, cosas y demás que hay que tomar en cuenta. Entonces, sabiendo que somos medio medio y tú la creas, empecemos. Medio. A ver, ustedes hoy en día, ¿tienen un plan de vida de aquí a 5 o 10 años? Escrito, hecho, no que yo pienso que voy a ser mamá, no. Escrito, hecho, algo. ¿Tienen un plan? ¿No? No, No. yo tampoco. No, a ver. ¿Ven por qué la vida pasa? Exacto, o sea, justo a eso voy. Creo que una parte de entender que tú creas tu vida es justo echarle cabeza, a ver para dónde quieres, qué quieres hacer, con qué cuentas, qué necesitas hacer. O sea, si tu objetivo es llegar a, no sé, ser presidenta de la nación, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Justo por eso digo que tú la creas, porque las decisiones que Exacto. tomas día a día te Pero acercan si a tú eso. no tienes un plan, es complicado que tú crees eso, porque hay cosas que van pasando y si tú no tienes una dirección clara, esas cosas que van pasando te van llevando de un lado a otro y a lo mejor lo que te tardaba 5 años te va a tardar 10 porque no tenías ese plan. Y justo a eso voy, creo que es algo importante si queremos hacernos responsables de la vida que tenemos, hacer ese plan. O sea, sentarnos así como nos sentamos a hacer un vision board, decir, a ver, ¿yo qué quiero en este año? ¿Qué quiero en 5? ¿Qué quiero en 10? ¿Dónde me visualizan 10? ¿no? Exacto, o sea, tal cual, o sea, el otro día me puse a pensar y decía, me faltan 8 años para tener 40. ¿Dónde quiero estar cuando yo tenga 40? A mí ¿Qué quiero también. hacer? ¿Qué quiero Yo ya tengo hacer? más complicado porque me faltan como 10. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero vivir? O sea, hay muchas decisiones que tengo que empezar a tomar ya. O sea, Sí. decisiones muy Y trascendentales. Aleli, Decisiones muy trascendentales como si quiero ser mamá o no. Porque no me quiero esperar a los 40 para decir, es que sí yo sí queremos ser quería, tías. ¿no? Nosotros en nuestros planes está ser tías. Estás como mi hermano, me dice, yo quiero ser tío, pues tú puedes ser el tío de quien tú quieras. No, un tío se cree. Pero, o sea, son ese tipo de, desde eso hasta decir, voy a lo mejor, no sé, me quiero pintar el cabello o quiero Yo creo ponerme que- botox. Yo creo que va de o sea, son dos cosas, yo creo que son dos cosas muy independientes. La primera es que sí, o sea, tú tienes que tener un plan de vida para ir creando e ir haciendo que eso suceda. Porque como dices, o sea, no es como, ay, quiero ser presidenta de la República y aquí sentada me va a caer. O sea, no, tengo que empezar a meterme a partidos, a hacer cosas, etcétera, o cualquier otra cosa. No quiero ser esto, tengo que empezar a formar y hacer que estas cosas sucedan. Sin embargo, por eso te decía que mitad y mitad, porque creo que hay cosas que pasan sin que ni las planees, ni las pienses, ni te imagines, ¿no? Y entre ellas, pues los accidentes, las enfermedades, las quiebras financieras, o sea, cosas que pueden pasar, simplemente la pandemia, o sea, la pandemia todas la vivimos, ¿no? Y no fue algo que dijéramos, ¿qué voy a hacer si ¿Qué pasa si en pasa mi plan hay una hay pandemia? una pandemia, ¿no? O sea, son cosas que... Con entonces, que tú la creaste. entonces yo creo que van, o sea, son dos cosas completamente independientes, ¿no? O sea, creo que la mitad de las cosas sí las vas creando y las vas formando y vas haciendo que sucedan, porque no, o sea, es como los viajes, ¿no? No es como que, ¡ay, amanecí en la playa! ¡Qué ¿no? maravilla! O sea, no, o sea, tienes que planearlo y tienes que disponer, pues, de cierto tema económico, tiempo, ¿no? Las personas que van a ir contigo y demás. Hay gente que planea viajes 2 años antes. Eso lo creas y eso lo planeas. Y hay gente que es súper estructurada y súper organizada y entonces sabe el presupuesto que le va a dedicar o con qué tarjeta lo va a pagar o a cuántos meses lo va a hacer. Entonces vas creando esa parte de la vida.
así también la parte empresarial, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero tener una marca, quiero tener Que tenga X esos crecimiento, colores. O quiero aquellos que van a lo vas emprender, que creando. realmente tienen que formar un fondo previo al emprendimiento, porque Claro, y vas creando, ¿no? Exacto, o sea, creo que justo ahí va el tema. Esta utopía que tenemos del control, porque realmente no controlamos nada. O sea, yo puedo hacer un plan y puedo decir, no, yo en 10 años quiero tener 3 hijos y quiero vivir en mi casa en Las Lomas y aparte quiero, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente a lo mejor resulta que no puedo tener hijos? ¿Qué Claro. pasa si de repente en lugar de tener hijos adopto? ¿Qué pasa si me lleno de gatos y yo soy feliz teniendo gatos, ¿sabes? O sea, yo puedo tener un plan, pero las cosas sí van pasando y la vida te va dando la vuelta y de repente te das cuenta que a lo mejor eso que planeaste no era Sí, no era, definitivamente no iba a poder algo ser, que sí, iba, claro. que iba a poder ser. Entonces, también es importante que sepamos que tú puedes hacer tu plan, pero un plan siempre es flexible. Claro. Siempre. Y debes tener en cuenta que sí, tú querías ser presidenta, pero a lo mejor, güey, el derecho no se te dio y de repente la economía tampoco y resultaste siendo comunicóloga y está cabrón que lo puedas lograr. No lo sé, ¿no? Sí, no, O sea, claro. puede ser eso. Entonces, es importante que si tú tienes un plan y que si tú sí estás, no eres como nosotras y ya lo tienes ahí hecho y estructurado y demás, también tomemos en cuenta la flexibilidad que tenemos que tener o que debemos de tener y que la vida pasa y que hay cosas que suceden y que hay cosas que sí se pueden prevenir, ¿no? O sea, es muy distinto a alguien que le agarró la pandemia con un buen fondo de tranquilidad, con seguro de gastos médicos mayores, como con una estabilidad financiera y emocional Claro. distinta a quien lo agarró con los calzones abajo, diría mi mamá, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro. claro que se pueden prevenir las cosas, pero es importante entonces que tomemos en cuenta muchos factores. Y dentro de eso, ¿qué creen que sí es lo que controlamos? Que sí podemos controlar. Bueno, yo creo que sí, esa parte de ir planeando como o como en bloques, ¿no? De aquí a un año qué, de aquí a 3 años qué, de aquí a 3 años, 5 y 10 años. Y aún así va a haber fracturas dentro de, ¿no? Porque tú puedes decir, ay, yo quiero tener con mi marido y vivir en la playa en 10 años y entonces ya empecé a comprar el terreno y llevas una planeación padrísima, pero de repente, digo, no vamos a vernos tan trágicos, pero no sé, ese fraccionamiento por alguna razón se encontró un cenote y entonces ya no lo están vendiendo y entonces te lo quita el gobierno, no sé, una cosa así, ¿no? Entonces ese plan pues va a tener que cambiar completamente y probablemente ya llevabas 5 años trabajando en él y lo que sea, pero no dependió de ti que eso pasara, ¿no? Pero ya tienes cierto objetivo de vida en tu cabeza y entonces puedes decir, ok, plan B, me muevo a otra playa, compro en otro fraccionamiento, hago otra cosa, pero ya tengo el objetivo claro, O sea, esta parte como de tener el plan, el como un objetivo. abanico de planes. diversificación. Yo Diversificación. creo que, Ajá. yo creo que lo que puedes tú controlar es lo que puedes hacer de aquí para allá. Lo que viene de afuera hacia adentro, justamente esa parte de que no, que te llega a ti, no tú lo puedes hacer, es lo que no puedes controlar, ¿sabes? O sea, tú puedes mover, o sea, como dices, tienes una meta y puedes a lo mejor cambiar la estrategia para llegar a la meta. Eso sí lo puedes hacer. Claro. Ya el que llegue el gobierno y te quite, o que llegue alguien más, o que llegue una pandemia, y eso ya está en la parte externa. Eso es lo que no podemos controlar. Pero creo que sí es importante tener una visión de hacia dónde vas, independientemente de todo. Es como, quiero tener un hijo, ok, tu meta es tener un hijo. A lo mejor la vida no te permitió ser Si es mamá natural, biológica, O como le decíamos pero a Mar, hay opciones. quiero viajar. ¿Y tu visa? No, era como esta parte, Exacto. tengo muchos Eso lo objetivos, tiene- pero que no exacto. puedo Eso hacer, lo puedes claro. controlar, o sea, tú puedes controlar el ir y sacar tu visa al tiempo en el que tú quieras. Pero ya el hecho de que si el vuelo se retrasa, que si no llegas, que si llegó otra cosa y tienes No es no controlable. tienes el capital suficiente como para ese viaje, ya es algo externo. Claro. A mí me pasa mucho, sobre todo en las asesorías financieras que doy, que muchas veces me dicen, es que creo que México va a entrar en crisis, ¿no? Y algo muy peculiar que yo les digo en estos casos es, no voltees a ver lo malo, voltea a ver lo bueno, porque si tú en este momento tienes un ingreso, ¿no? Y tu capacidad económica da para ahorrar, puedes aprovecharlo. Normalmente las noticias, los periódicos, algunos amigos están como sumergidos en todo lo malo,
¿no? O sea, oye, la pandemia, no, lo peor que me pudo haber pasado, esto y el otro, ¿pero por qué? Porque cerraron los demás, no, cerraron, hubo un cliente que me dijo, cerraron el restaurante donde era mi favorito de ir a comer, y entonces fue lo peor que me pudo haber pasado. Y yo le dije, oye, pero ¿por qué no volteas a ver todo lo bueno, no? Tuviste la experiencia de conocer el lugar de allá, el lugar de acá, y entonces creo que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, nos enfocamos en visualizar todo lo malo, pero no en visualizar todo lo bueno. Y creo que específicamente en esto, ¿no? De controlar lo interno y no lo externo, no pongamos lo externo como pretexto a veces. A mí me llegan las asesorías financieras, en las asesorías financieras, pero también creo que estamos como muy pendientes de lo que no podemos controlar y poco pendientes de lo que sí podemos controlar, ¿no? Es que ahí usó Limi una palabra súper clave, prevención. Una cosa es planear y soñar y desear y querer y muchas cosas, ¿no? Y otra cosa es prevenir que pueda pasar alguna cosa, independientemente, o sea, tú vas a planear con el destino de que todo va a ser perfecto, ¿no? O sea, porque no vas a ir con la vida, como dices, pensando en lo malo, en lo negativo, ¿no? O sea, todo va a estar ideal. Yo así les digo a mis clientes. O sea, si nada pasa, lo mejor que te va a pasar es que vas a llegar a los 65 y vas a ser millonario. Y listo, ¿no? O sea, es como lo mejor que te va a pasar. Pero si en el camino tienes tropiezos, pues ya tienes tu fondo, ya tienes tu seguro, ya tienes tu... Y eso es prevención. Claro. A que podría pasar, algo que tú ya no puedes controlar, como decía Leli, que viene de afuera hacia adentro, es prevenir. ¿Me puede pasar estas cosas? Sí. Padrísimo si no me pasa. O sea, qué increíble, pero si te pasa ya tomaste acción y tienes algo que no va a romper ese camino al que tú quieres llegar, que es lo que sí creas y es lo que sí planeas. Entonces, el arete. Tiene que estar bien, o sea, en esta vida no podemos perder el estilo. Gracias, Continúa, amiga. Limi. No, yo justo un poco como de la mano de lo que dicen, lo único que podemos controlar es la actitud con la que vas resolviendo y enfrentando la vida. Y si de repente expropian el terreno porque hay un cenote, bueno, pues busquemos otro terreno y listo, ¿no? El punto es, si tú estás enfrascado, no, este era mi plan y esto se tiene que hacer y entonces se me acaba la vida porque expropiaron el terreno, porque no estaba la película que yo quería ir a ver, porque el restaurante cerraron, porque la vida se te va a ir entre la vida, me está pasando, Negatividad. ¿no? Y me está pasando y cada vez te van a pasar más cosas. ¿Por qué? Porque tu cerebro está entrenado para ver lo malo. Claro. O sea, eso es científico. Hay cuestiones científicas en esto, ¿no? Y Es eso- el sistema reticulador activado ascendente, si no me equivoco, ahorita lo investigo bien, pero es básicamente un poco como cuando dices, me voy a comprar tal carro, que empiezas a ver el carro por todos lados, porque hay tanto nivel de Exacto. estímulos que tu cerebro elige lo que ve. Y si tú solo ves negatividad, vas a empezar a ver puras cosas malas. Y algo bien importante en esto que acabas de decir es que de repente el universo, la energía, ¿no? Quien crea en las energías, no distingue entre el sí y el no. ¿Vale? Entonces todo el tiempo es, no me quiero enfermar de cáncer, no me quiero enfermar de cáncer, y de repente ya te dio cáncer, porque todo el tiempo lo llamaste, no, el universo y la energía no entiende el sí y el no. Es que ahí viene la parte El del enfoque. creas. Creas Es- lo que tu pensamiento está deseando. O sea, somos creadores, todo el mundo somos creadores. Y por ejemplo, en el caso de la expropiación, ¿no? Sí es expropiado, pero te lo compran. Claro, No, te lo pagan y te lo puedes ir a pagan comprar. más caro. Por eso te digo, puedes seguir con tu plan. Va a Muchas tener que cosas. cambiar y ahí es donde entra la flexibilidad que dice Limi. O sea, Y como el iceberg que muchos vemos, no sé si han visto esa imagen que es un iceberg y que dicen, bueno, tu El objetivo pico. es la punta, ¿no? Y pues tienes subidas y bajadas. No hay camino recto, no hay propósito Y es recto. que creo que también tiene mucho que ver por cómo nos educaron. O sea, hay personas o papás que son demasiado estrictos que te dicen, y son estas personas cuadradas, justamente en el que los educaron a decir, las cosas tienen que ser así, no te puedes mover de tus objetivos y no te puedes mover de tu camino, no tienes otras opciones. Tengo un conocido, bueno, es amigo de mi hermano de años, que él toda su vida ha estado metido en lo que desde chico quería hacer. ¿A los cuántos años iba a terminar la carrera? ¿A los cuántos años iba a casar? ¿En dónde iba a trabajar? Él sí tiene un plan de vida. O sea, todo eso, pero lo ha logrado. O sea, realmente ha ido así. La verdad es que no sé si en algún momento quiso ser papá, ¿no? Creo que la vida no les dio como esa parte de ser papás, pero él se enfermó. O sea, al final creo que hay personas que cuando justamente no
hacen lo que tenían que hacer, lo que tenían planeado, se frustran tanto que empiezan como A decaer. a decaer. La verdad es que él es una persona que sé que le va bien y tiene un buen trabajo y eso, pero se enfermó, o sea, creo que se hincha de la cara, pero siento que es por eso, porque como no tiene un plan B, o sea, es como, yo tengo mi plan A es este, pero no hay como ese caminito en donde se pueda ir alterno para decir, ok, no fui papá, pero Tengo esto. Tengo tengo esto. esta opción, ¿no? O sea, dentro de mi cuadrado tengo que ser papá biológico, ¿no? Es que, ¿sabes? Digo, punto. Sistema reticular activador ascendente se llama. O sea, sí existe. Pero aparte, se nos ha vendido esta idea de que hay una receta mágica, ¿no? Y que tienes que cumplir ciertas cosas para lograr el éxito, la felicidad, la plenitud, lo que sea, cuando cada persona tiene una definición distinta de éxito, de plenitud, de lo que sea, ¿sabes? O sea, hay muchas chavas que dicen, no, mi plenitud va a ser mamá, chingoncísimo, pero a lo mejor la mía no. Y eso no quiere decir que yo no quiera ser mamá, a lo mejor sí está dentro del plan, pero no es mi objetivo final. Entonces, cuando se te vende una receta mágica, como normalmente a nuestros papás se les vendió esta idea de ten una carrera, ten hijos, compra casas, te retiras, shalala, y nosotros crecimos como con esa idea que es algo que ya no funciona para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día las circunstancias, la vida nos está pasando distinto. Entonces, no hay una receta mágica. Y si tú te enfocas en seguir esa receta, como te dijeron, y al final no tienes ese resultado que estás buscando, claro que llega la frustración, porque dices, güey, yo hice todo bien, ¿no? Me dijeron que estudiara, que me graduara, que hiciera una maestría, que me pusiera a trabajar, y estoy no tengo ganando chamba. 15,000 varos, ¿no? O de repente platico y el del Uber está ganando más que yo, ¿qué pedo, no? Es este tema de la vida no es así. Y hay que aprender a también empezar a movernos de un lado a otro, ¿no? Dice Jim Rohn, muévete, no eres un árbol. Exacto, entonces es importante empezar como a buscar esas áreas, pero también hay que entender que depende muchísimo el contexto que tienes. O sea, sí hay cosas que de repente están como en contra de, ¿no? O sea, no es lo mismo, no es las mismas oportunidades que tiene alguien que nace en México hoy en día que alguien que nace en Suiza hoy en día. Es muy distinta la forma de vida, de desarrollo, las oportunidades que tienen, los accesos a distintas cosas que vas a tener. Y aunque tú quieras crear una vida, te vas a enfrentar a 1000 cosas más que alguien que nació en Suiza. Sin embargo, tiene. no es imposible. O sea, yo igual tengo casos de gente que ha decidido así de, voy a hacer esto, ¿no? Y en específico creo que les contaba a alguien que dijo, yo quiero ser actriz. Y por circunstancias de la vida sus papás no se lo permitieron estudiar, pero entonces estudió una carrera y se enfocó en llegar como a Disney. Y entonces en Disney ella se dedicaba a hacer como los shows de Disney. Y entonces a partir de ahí, o sea, como que el objetivo nunca lo perdió. Y entonces ella hacía esos shows, fue donde vio como la oportunidad que dentro de su carrera podía desarrollar su deseo. Y hoy ya, o sea, salió de Disney, ya está en una compañía de actores grande, importante en Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es que si tú realmente estás como muy enfocado en lo que quieres, lo puedes ir logrando, pero te tienes que ir abriendo esas puertas. O sea, no es como, ay, como te decía, aquí sentada me van a llamar y me van a decir, ay, creo que tú tienes perfil de actriz. O sea, no, tengo que ir buscando las puertas, modelo, o sea, tengo que ir buscando, no solamente irme se llama, abriendo esas se trata de puertas. desear, hay que tomar Claro, acción. tomar acción y decidir, por ejemplo, esto evitó, le trajo a ella pues ciertos sacrificios, o sea, tuvo que vivir lejos de su familia, se tuvo que ir desde muy temprana edad, tuvo que Pero acabas de estar decir una palabra enorme que es claridad. Sí, claro. No hay Tener más. clarísimo. ¿Dijiste claridad? Tener claro, tener clarísimo lo que quieres. Y así tengo un par de ejemplos más de gente que siempre ha sido como muy, yo quiero lograr esto, quiero tener esto, quiero Sí, esto, sí, esto, sí, esto. Y ahí va. Y obviamente sí han tenido que ir cambiando el rumbo, buscando opciones, pero lo han logrado. Entonces, Y aquí viene la continúa. parte de creas, o sea, Ahí- al final ahí regresamos, creas ahí sí creas. los objetivos que, más bien tú vas creando el camino para llegar a la meta o al objetivo que te estás. Claro, las decisiones que Bien. tomes van a influir mucho. Completamente. Creo que ahí justo viene un tema importante. Esta cuestión de entender que tú estás, yo hablaba mucho cuando trabajaba en temas de emprendimiento, tú te tienes que enamorar del problema, no de tu solución. Porque si yo digo, yo quiero solucionar la falta de agua, ¿no? Y entonces
yo me enamoro de mi solución, que es captar agua de lluvia. Pero después resulta que el agua de lluvia es tóxica porque la smog y la madre y no sé qué, eso ya no va a funcionar. Y yo estoy enamoradísima de mi idea y de mi solución y de la captación de agua. No va a funcionar, no va por ahí. Pero si yo me enamoro del problema, que es la falta de agua, voy a ver, ok, esto no va a ser, pero entonces sí podemos hacer, limpiar el agua que cae de no sé qué, y sí podemos, o sea, empiezo a ver otras opciones. Claro. Yo necesito entonces enamorarme de mi objetivo. Necesito entonces decir, ok, mi objetivo es ser actriz. Pues a lo mejor no soy la más apta para ser actriz, pero quiero estar en el medio. Ok, va. Y empiezo a ver esas opciones. Ese es el punto de la flexibilidad que deberíamos de tener. Y ese es el punto también de entender que hay muchas cuestiones que yo puedo tener como mi plan bien hecho y mi estrategia, un poco como lo que decías de este chico, pero necesito también empezar a cuestionarme si eso es realmente lo que yo quiero o es algo que me han inculcado, que me han dicho, que estoy persiguiendo algo que es como después de, ¿no? Ajá. Porque claro. entonces llegas a un nivel de frustración tremendo, si lo logras, si no lo logras, si pasa, si no pasa, si se pudo o no se pudo. Entonces es bien importante como empezar a ver que sí, o sea, sí hay cosas que pasan y que suceden y que uno no las crea y no las decides. no las decides. Planeas. Incluso, o sea, esta idea de que ahora todo lo podemos decretar y crear en tu cabeza y demás, sí y no. O sea, Justo. hay puntos donde empezamos a ver temas de la actitud que tienes, ¿no? El buscar las oportunidades, el estar preparada cuando las oportunidades llegan, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí. Pero si de repente no es como que yo decreté que me iba a enfermar y entonces ahora no voy a poder trabajar donde yo siempre soñé que iba a trabajar. Eso no pasa, ¿no? O sea, hay situaciones que sí te están pasando y que hay que ver cómo afrontarlas. Es que al final, que es algo yo creo mucho el tema del universo, de lo que pides, de lo que vas manifestando y vas creando, o sea, realmente, pero yo puedo decir, no sé, quiero un auto, ¿no? Pero no me muevo para conseguir el auto, nunca, o sea, no me va a caer del Siempre vas cielo, a ni alguien tomar va a llegar, acción. te va a decir, ay, Te regalo mi auto, sí, claro. o sea, no hay forma, tienes que tú empezar a crear el que eso que estás pidiendo realmente se conceda o se haga o se crea, ¿no? Aparte, la mente es muy poderosa. Tengo una amiga, o sea, yo creo tanto en eso de en lo que piensas lo manifiestas. Tengo una amiga que ahora el último sismo que hubo, ella tenía muchísimo miedo de que le pasara un sismo, ella tomando acupuntura, porque pues se tiene que quitar la ropa, ¿no? Ok. Y entonces, pues el hecho de que le tocara ir a estar sin ropa, ¿no? Fue tanto su miedo que en el último ¿Que lo sismo, le tocó. Claro. Aparte cambió, o sea, cambió el día, porque creo que era 19 de septiembre, y entonces cambió el día para que no le tocara ahí, y el día que ella se fue a la acupuntura, fue el día que tembló, y a la hora Eso que que ella... te digo, el universo no reconoce entre un sí y un no. Exacto, y entonces me decía, es que yo en verdad, yo no lo pensé y yo no lo manifesté. Yo, claro que lo manifestaste, porque tu miedo era tan grande, el que no te tocara ahí, que tú misma llamaste que cambiaras el día, y que el día que tú te cambiaste, o sea, no es normal, ¿sabes? Por ahí dicen, ¿no? Cuida tus pensamientos Tienes para que cuidar tu tus realidad. pensamientos. Y porque es también real. viene la parte esta negativa. O sea, cuando empiezas a crear tanto lo negativo, a tu vida llega lo negativo. Porque Tú estás en modo negativo, ¿no? como creador lo estás manifestando y estás deseando de manera inconsciente que llegue a tu entorno energético para que las cosas pasen. Que si pasa algo negativo y tú dices, no, ni madres, o sea, esto no va a pasar en mi vida, y empiezas a trabajar para que pase lo contrario, también tienes la capacidad de alejar todo esto que pues no quieres al final de cuentas, ¿no? Correcto. A moverte, a crear tu vida y a crear las situaciones que te van pasando. ¿Tú qué piensas, Gina? Cuéntanos. No, creo que sí hay una parte importante al respecto de ir tomando decisiones, porque además lo que decíamos en el capítulo anterior, el cuerpo, la vida te va avisando ciertas cosas que podrías tú ir previniendo o ir diciendo como, a ver, o sea, si el cuerpo me está diciendo que se está sintiendo mal, tendría que frenarme, ir a revisarme, pero el tema es que nos dejamos ir y cuando vemos ya traemos una cosa muy Y no muy solo grande, el cuerpo, ¿no? o sea, la mente. Ajá, o sea, la el entorno en sí va avisándote ciertas cosas. Por eso también nos dicen mucho como
háganle caso a la parte intuitiva, ¿no? De que también muchos perdemos porque vamos tan así que la intuición ya no importa. O sea, si me están diciendo, o sea, si la intuición dice como, no te subas al metro, es como, es que si no me subo al metro no llego y ahí vas, ¿no? Y entonces, pero porque no vas pensando en esto que sientes o te vibra, sino en lo que tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay cosas que de repente pudiéramos evitar o pudiéramos cambiar, pero como vamos tan metidos, tan involucrados, tan llenos en estas cosas, por ejemplo, ¿cuántas enfermedades no dicen que son emocionales, no? Y entonces nunca nos atendemos el tema emoción, nunca nos atendemos todo lo que nos estamos frustrando y demás, y ahí viene el cáncer o ahí viene X situación que estamos viviendo, y entonces hasta cierto punto sí podría haber este tema hasta científico, donde dices, bueno, sí pudiera yo estar haciendo cosas diferentes para que esto no me pasara. Sin embargo, eh, creo que nos falta mucho poder llegar a ese nivel de conciencia para que realmente las cosas no nos pasaran. Justo, yo creo que sí hay una, o sea, sí hay una correlación tremenda entre la actitud que tienes, las emociones que estás sintiendo, dónde está tu enfoque y este tipo de cosas, pero también hay una serie de cosas donde dices, bueno, o sea, hay muchísimo que tengo que estar haciendo o muchísimas cosas en las que tengo que estar pendiente que no puedo, ¿no? No puedo como quitar enfoque de ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, tengo que ir a estudiar, tengo que ir a trabajar, tengo que dar de comer, tengo cositas que yo sé que necesariamente se tienen que hacer y decir, bueno, me voy a sentar a decretar y tal. O sea, hay puntos ahí como a favor y en contra tremendamente. Yo lo que creo es que es importante que empecemos a ver un poco sí esta planeación, no tanto de a qué año me voy a titular y con qué promedio voy a sacar, no en ese nivel de control, sino en qué quiero. Ok, a lo mejor sí yo, digo, traigo como muy ahorita el tema de la maternidad, no porque lo haya decidido, sino porque Estás estoy pensando en esta... lo que piensas, lo creas. Es que aparte fue un poco como, tal vez es algo que necesito empezar a ver ya, o sea, necesito preguntármelo ya. ¿Por qué? tu Porque ovulación no, deja tu la ovulación y demás, o sea, más allá del tema del cuerpo, ¿no? Que me puedo hacer como un estudio para ver si todavía tengo tiempo de pensarlo o no y demás, que es algo que está como en planes de hacer. Necesito empezar a ver si yo quiero tener hijos, qué tipo de alimentación necesito tener, qué tipo de hábitos quiero corregir, Alan, qué tipo de cosas tiene que hacer, qué tipo, o si vamos a comprar casa o no, o sea, ese tipo de cosas que me llevan a poder decir, ok, yo quiero, si decido vivir una maternidad, vivirla así. ¿No? Claro. Entonces, no es como que diga, ya, un poco como de mañana estoy ovulando y entonces mañana va a quedar y luego en 9 meses va a nacer y luego va a ser niña y se va a llamar. No, güey, no hay forma de controlar eso. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para que suceda? Una maternidad. De la forma en que yo quiero que suceda, ¿no? Entonces es un poco como de, a ver, o sea, si yo me quiero preparar para este tema, pues a lo mejor necesito empezar a ver temas de salud. A lo mejor necesito empezar a controlar temas hormonales porque si qué tal que yo decido quiero ser mamá mañana y resulta que no puedo porque mi insulina no sé qué, ¿no? Entonces son cosas que si tú tienes claro qué es lo que quieres, puedes empezar a ver, pues a lo mejor necesito estudiar inglés, güey, porque mi idea siempre ha sido irme a vivir a Inglaterra y pues ni modo que llegue sin saber nada, que a lo mejor se puede, pero va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces empiezas a crear desde esta parte de decir, ok, yo quiero eso, ¿qué es lo que necesito? O sea, a lo mejor necesito investigar un chingo sobre el SAT porque no entiendo ni madres y si me quiero dar de alta y hacer una empresa y tal, pues necesito empezar a ver ese tipo de cosas que me parecen a lo mejor muy aburridas, pero es algo que necesito hacer. Necesario. Y es justo eso cuando te dicen que las oportunidades llegan para quienes están preparados. Si tú dices, yo quiero algún día poder viajar y de repente no tienes la visa y te dicen, oye, el viaje es tal y no vas a poder hacerlo, ¿no? Entonces te preparas, ¿no? Haces esta prevención de decir, a ver, si mi objetivo es viajar por el mundo, ¿qué necesito? Pues tener mi pasaporte, ¿no? Y necesito que tenga tanto tiempo de caducidad, o sea, antes Sí, de estar que al caduce. pendiente de que todo esté en orden para que cuando llegue la oportunidad o cuando ya tenga yo el viaje o cuando vea la promoción que quiero tomar, poderla tomar, ¿no? Porque pues al final no va a haber forma de que eso ocurra si tú no lo tienes, ¿no? Y esa es la parte de prevención que puedes planear, crear y tener a la mano para que ocurra. Yo pienso que más allá de crearlo, es hacerte responsable de la versión en la que te quieres convertir.
Claro, o sea, te haces responsable de eso y entonces te haces responsable de los trámites que te tocan, de las investigaciones que te tocan, te haces responsable de buscar gente que ya lo haya hecho y preguntarle, güey, ¿cómo le hiciste, no? ¿A quién seguiste? ¿Qué hago? ¿Cómo? O sea, un poco de más responsabilidad de esa versión en la que quiero estar y de ese objetivo que quiero cumplir. Ujú. Sí, definitivamente es como irte envolviendo a donde quieres llegar, hasta el mismo entorno, ¿no? O sea, mucha gente que ha logrado sus metas es como, es que cuando me salí de ese lugar y me clavé a estar cerca de Eso sí. ya logré colocar mi empresa, ¿no? Porque pues al final también te dicen, o sea, si estás con 5 empresarios, tú vas a ser el sexto, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno te lleva a esas oportunidades. Si tú estás con 5 personas que no hacen nada, pues vas a ser la sexta que Sí, no haga nada, o sea, ¿no? es O real, sea, es cruel, pero es real, ¿no? O sea, te Oigan, acostumbras a todo. ¿y qué tanto entonces tiene que ver tener estos ejemplos palpables de alguien que ya logró lo que tú quieres? Hijo, no manches, yo en lo personal creo que es un súper potencializador. O sea, a mí me cayó el 20. O sea, fui a un lugar hace 15 días, 20 días. Nunca te das, como que en tu mente, ¿no? O sea, como que quieres lo último que conoces. Vas conociendo más y vas queriendo más. Y entonces creo que para mí, no sé, creo que esta parte es muy potencial, muy, muy potencial. Conocer un poquito más para que tu sueño, tu meta se cambie expanda. y sí, suba un poco más, y otro poco más, y otro poco más. Más bien es como un tema de inspiración, ¿no? O sea, cuando ves que Totalmente. Pues una expande que persona... hay Pero la también capacidad de... como que cuando estás cerca de esa persona dices, si esa persona lo está logrando, ¿por qué no lo puedes lograr tú? O sea, siento que te potencializa a ese chance de decir, claro que lo puedo lograr, claro que lo puedo hacer, ¿no? De repente lo ves como muy aspiracional. Es, bueno, algún día yo quisiera estar ahí, pero cuando lo tienes como más de cerca es, claro, lo está logrando, claro que lo puedo lograr. Y entonces empiezas con esta mentalidad de, claro que lo voy a lograr, claro que lo voy a lograr, y Con el todo se chip. va dando como por cascada, ¿no? O sea, creo que es No, muy y bueno. vas accionando desde puntos distintos, ¿no? Exactamente. Totalmente. Es porque ya tienes una meta completamente diferente. Totalmente. Ibas a decir algo, No, perdón. no. No, adelante. Es que justo a mí algo que me ha pasado mucho es, me ha sido complicado encontrar eh, como estos modelos a seguir, ¿sabes? Em, Soy muy autoexigente, ¿no? Y entonces también cuando me inspiro en alguien, necesito revisar como un poco esta situación, ¿no? Y me queda claro que hay, o sea, yo te puedo hablar como de varias personas que digo, no, pues las admiro, pero de repente veo situaciones y digo, no estamos en el mismo lugar. O sea, sería absurdo de mí compararme con alguien o decir yo puedo lograr ese tipo de cosas si no estamos en una situación similar. ¿Sabes? Era un poco lo que, perdóname, era un poco lo que a mí me pasaba cuando yo era muy chavita, que de repente yo decía, es que yo quiero algo más, que no tengo idea, ¿no? ¿Por qué? Porque no había quien fuera ese modelo para mí, ¿no? Y entonces toca un poco como, pues un poco como caminar a ciegas y decir, pues para ver para dónde jalo, ¿no? Y entonces a ver un poco sí a dónde me va llevando esto, que yo sé que quiero más, no sé qué, no sé cómo, no sé para dónde, pero vamos, ¿no? Y creo que el hecho de tener modelos claros, pero que aparte que tú veas realista lo que pasó, es importante porque entonces dices, claro que se puede. O sea, no me puedo yo comparar con, no sé, la hija de Slim y decir, güey, no hay punto de No hay comparación contextos, claro. en el que yo diga, claro, o sea, Mañana. por No, supuesto. bueno, por ejemplo, yo he escuchado un podcast de una chica que decía este concepto de esto de crear y lo que decía esta Mar de veo a alguien, me junto con alguien y creo que lo puedo hacer, es como estirar una liguita. O sea, llega un punto en el que no la puedes estirar a ser la hija de Slim. O sea, no hay forma, ¿no? Tienes que esperar más tiempo o más procesos, porque tampoco quiere decir que en 20 años no puedas tener cierta alcance o más cercano a, ¿no? Pero entonces es como esta liguita, o sea, hasta cuánto la puedo estirar yo hoy? O sea, ¿qué sí puedo yo decir? Ahí sí, ahí yo llego, ahí estoy, eso es lo que quiero crear. Hasta ahí la tienes que estirar hoy. En 10 años probablemente la liga permita estirarla otro Claro. chancecito más.
Y así, ¿no? Y te puedes ir así hasta que tal vez a tus 80 pues ya tengas una cuestión más inmensa. Pero esto que Entonces decía tu Mar, hija va a ser la hija de Leli o de, exactamente. o de Gina. Entonces, esa parte es muy cierta, o sea, cuando tú te vas expandiendo tu mente, o sea, vas haciendo esta expansión de que la posibilidad de ciertas cosas también están en ti o también hay posibilidad para ti, pues entonces las puedes ir planeando o creando, que al final es como lo mismo, es como desearlo, es como decir, voy a llegar ahí, la planeación lleva pasos y la creación es simplemente como tengo el ojo puesto y ahí voy a llegar. Entonces, pues sí se puede lograr, pero creo que la pregunta inicial que hiciste es con la que tendríamos que terminar. O sea, crear ese punto objetivo de a dónde voy a llegar en 5 años, Entonces la vida no pasa. en Y 10 creo años. que algo también importante en esta parte que dices, no he encontrado a alguien aspiracional. Creo que no, o al menos en mí pasa así. No veo a una sola persona como aspiracional. Más bien hago mi propia combinación y me veo yo en esa posición, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de esta morra, ¿no? El sueldo de esta morra, la casa de esta morra, la forma de pensar de este vato. Y entonces vas haciendo como un match y haces tu propia naturalidad, pero desde un objetivo claro. Me gustaría tener la mentalidad de este vato. Hay un vato que me enamora que es un señor como de 70 años, pero no manches, piensa de una manera increíble, ¿no? Hay una morra que tiene la casa que me encantaría tener. Hay un chavo que digo, oye, disfruta la naturaleza, disfruta la paz, disfruta esa fortaleza emocional cabrona. Y entonces vas haciendo tu propia inspiración, ¿no? Y te vas visualizando desde ese punto, porque obviamente pues queremos ser Sí, nunca vas a los encontrar a alguien mejores que en sea el ser tales. 100% y que digas, eso es lo que yo tengo que Y sabes copiar también completamente, otra ¿no? cosa que a mí me ha pasado, que cuando lo ves desde afuera, eres capaz de juzgar, ¿no? O sea, juzgas a la morra porque, oye, no llegó de la mejor manera. Sí, sí tiene esta casa, pero no llegó de la mejor manera. Oye, este vato piensa súper bien. Ah, sí, pero cuando está echándose sus cubas, habla súper mal o así. O sea, como que tú tienes la capacidad de ver desde afuera y entonces analizas también lo malo. Y cuando vas haciendo tu propio personaje, tú sola eres la que te puedes juzgar. Tú sola eres la que puede crear, ¿no? Solamente vas tomando decisiones que te van acercando a eso. ¿Tú qué piensas? Y yo- Leli, ya me dormí. Muy inspirada, Leli. Yo creo que o sea, lo que dice Mar, yo tampoco en realidad tengo una persona tal cual que me inspire. O sea, que diga, yo quiero ser como ella. No, o sea, también soy muy así de me encanta la forma. Y yo realmente más bien me voy con las personas que están a mi alrededor, que son las más reales, ¿no? O sea, el decir, límites súper concreta en hacer las cosas. Y a mí me encantaría tener eso de ella, ¿no? Mar es súper ordenada y wow, o sea, esa parte de ordenar puedo yo activarlo dentro de mi sistema. Gina, que a lo mejor es más como abierta a más oportunidades y ver de dónde jalar a hacer y su sentido del humor es increíble. A mí me encantaría tener como esa parte, ¿no? Entonces, más bien es de las personas que tú ves y están a tu alrededor, o más bien yo, Aleli, las personas que yo veo y que están a mi alrededor y que incluso veo en redes sociales también, agarro como un poquito de todos y lo intento integrar en mi sistema para yo llegar a ser la versión que en un futuro quiero hacer. Está increíble porque hablamos justo de esta cuestión de inspirar, o sea, de inspirarnos de ver esta opción, pero también es importante no caer en la comparación. Porque volvemos a lo mismo, o sea, lo que nosotros alcanzamos a ver es la punta del iceberg, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas, tanto positivas como negativas, ¿no? Desde un montón de chamba que alguien tuvo que hacer para llegar ahí, que tú no estás viendo, hasta un montón de cosas que a lo mejor no conoces de ese punto y dices, ok, a lo mejor hay una verdad detrás de toda esta fachada feliz o lo que sea. Entonces es tomar esa inspiración, pero no hacerlo en forma de comparación, perdónenme. Y ya por último, entonces, necesitamos tener claridad de lo que queremos. O sea, ¿qué Ajá. vamos a querer? Y necesitamos ver varias opciones, tener plan A, plan B. Prevención, ¿no? O sea, yo tengo un objetivo claro, voy hacia allá. Pero si pasara, puedo tener Prevención. prevención. Si pasara, puedo tener... Si pasara y
tengo esa flexibilidad de decir, ok, Flexibilidad. me voy para el otro caminito, pero, o sea, dicen muy claro, ¿no? O sea, el camino puede cambiar, pero la meta nunca, ¿no? Entonces tú vas a lograr tu meta de tener X cosa. Bueno, yo creo que a lo mejor la meta también podría cambiar. Digo, si o sea, para si, ti si es de la- repente la- haces un claro. corte, como un poco lo que Justo. hicimos en episodios pasados, si hacemos un corte y decimos, ¿sabes qué, güey? Esto ya no me mueve. O sea, ya Sí, no claro. quiero, claro que lo puedes cambiar. O sea, eso Sí, de la que decisión es tuya, exacto, ¿no? si es tuya y si tiene que ver con la persona que hoy eres, porque Claro. las cosas pasan, la vida pasa y la creas y Yo demás. justamente ese cambio de meta, yo le llamo el freno de manos. Pones tu freno, te detienes y dices, ok, yo iba hacia allá, pero ya no estoy tan segura de ir para allá. Pongo mi freno y me voy al lado derecho, porque ya mi meta ha cambiado y eso no tiene nada de malo, o sea, se vale. Y Claro. puedes poner tu freno de manos 3, 4, 5 veces si quieres y no está mal. Que algunas personas las ven Mientras mal. estés contenta, feliz, ¿no? Y sea Mientras ¿cuál es no tu te proyecto de afecte. vida? ¿no? Mientras- Porque creo que la mayoría, yo siempre he pensado que sí queremos una cuenta bancaria con lana, sí queremos tener ciertas cosas, ciertos activos, pero el objetivo final es tener libertad de tiempo, ¿no? O libertad económica. Lo que decía Limi en el otro capítulo, la paz mental, esta parte de poder estar sentada, estar tranquila, puedes llegar por ella a miles de caminos, pero tienes una meta Tu principal. objetivo es tener libertad. No importa desde qué enfoque lo veas, es libertad. Entonces, si esa libertad te la das a través de llegar por X, ¿no? O llegar siendo hippie, o llegar siendo access conscious, ¿no? O siendo mormón, no importa. Tu libertad está de esa manera, ¿no? Porque hay 900 religiones también y todas se enfocan en una paz interna, de distintas maneras, con enfoques de venerar ciertos dioses o lo que sea, pero está en una paz. Y entonces, simplemente ser feliz con lo que quieres y tener claro. Y aparte esto creo que no tiene edad. Me acuerdo, ahorita me vino a la mente mi primo es médico, de medicina organizacional, pero él estudió en la misma universidad y él empezó estudiando la carrera de mercadólogo, mercadotecnia, o sea, un giro totalmente quería. diferente. Y a mitad de carrera me dijo, oye, es que tengo miedo porque ya no quiero esta carrera. Y era o sea, siempre ha sido súper ñoño de 10, 9, 10, ¿no? Iba súper bien en la carrera de merca. Y cambia. Y me dijo, no quiero, o sea, realmente es algo que no, y tengo miedo de decirle a mi papá, ¿no? Entonces, pues, dile, o sea, al final no puede ser algo que no quieres. O sea, donde te mueve, donde te hace ¿sabes feliz, donde estás qué? contento Si contigo. quieres cambiarte, pues creo que es válido. Aparte, pues vas a la mitad, estás bien chabona. Sí, le dijo a su papá y hizo el examen para las 3 universidades públicas y se quedó en las 3 y él decidió en cuál se iba a quedar. Y es que es justo un poco de tener las opciones y de poder tomar y darle sentido a lo que estás haciendo. O sea, creo que ahí tiene justo esta cuestión de decir, pues la neta es que a lo mejor en un inicio sí quería América y ahorita digo, no, está más chido esto y puedo hacerlo porque tengo las opciones de, Sí. ¿no? Bueno, y también viene el punto de los papás, ¿no? Que hay papás que mi tío no se enojó, o sea, fue como de, o sea, sí, ya llevo 3, media carrera pagada porque estábamos en una escuela particular, pero pues al final sabía que su hijo no iba a ser feliz y todo el mundo lo sabíamos, que no era como su fuerte, su fuerte, forma. o sea, no, su forma de ser no era para esa carrera. ¿no? Y ahí es donde sí creo que a veces rompemos sueños o rompemos creaciones o rompemos como porque forzamos a que se haga una cosa como nosotros decidimos o creemos que tiene que ser la cosa. Y entonces, si no se hace así, ya estamos ahí como ese asunto, ¿no? De hecho, en mi caso, ahorita que mi hijo va a pasar a la prepa el otro año, es una conversación entre mamás así de que, ¿y qué vamos a hacer, no? Porque en la escuela donde están es muy pequeña y los grupos de prepa son como de 5 alumnos, o sea, es una cosa así, y nadie se quiere quedar, y es todo como que una conversación constante ahorita de tomar la decisión de qué vamos a hacer con los hijos. Y porque después viene el otro paso importante que es la universidad, ¿no? Entonces el Que aparte previo. tienes que elegir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida cuando Sí. tienes 18. Entonces, o sea, yo la verdad es que lo que sí he pensado mucho, por ejemplo, en el caso de mi hijo, es como, sí me gustaría que tuviera la oportunidad de conocer
esta convivencia estudiantil con mucha gente o con más gente que 4 personas y él en su salón. Ya ¿no? existe algo Y que más es porque como la edad de la orientación prepa- vocacional. No, bueno, pero eso ya es después, cuando entra el Siempre tema No, vocacional. desde ahorita, de la prepa, es como un cursito que te dan y te dan introducción a muchas carreritas, ¿no? Pero no es un curso de un día como antes lo hacían, ¿no? Ahora es como de 4 Antes era un meses. examen, ¿no? Que te preguntaban como Ah, para qué eras más bien, bueno como y para cosas. qué- Ahora sí. no, más bien te dicen, bueno, en esta carrera vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y se actúa así, se hace esto y así. Y luego en esta así, y en esto te dedicas a esto y encuentras chamba. O sea, es como Claro, 4 ya meses. hay caminito, ¿no? Más bien, antes se tomaba la decisión y pasaba mucho eso, ¿sabes? O sea que llegabas a la carrera, es que pedo, ¿cuál es más fácil? ¿Cuál dura menos años, no? O los papás, ¿cuál es más barata? Mi Y papá elegían. decidió por la que había menos fila. Fue al poli Eso. y había la fila enorme para no sé qué, la fila enorme para no sé qué. En esa época fila. Y en Ahí este se formó. cursito Aquí soy. es como introductorio para que los chavitos se vayan dando una idea, porque hay muchas carreras que terminan así. Bueno, O pero sea, creo que ya nos salimos de, Sí. de Bueno, contexto, sí. ¿no? Un O sea, poco. Vamos. yo a lo que me Regresemos. refería con este ejemplo es que estamos hablando de no solamente papás, o sea, también cuando quieres tomar decisiones Eso. y estabas en un lugar y te quieres ir para el otro, las personas que están a tu alrededor, llámese amigos, familia, compañeros Influyen. de trabajo, bla, 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 influyen en que tú puedas tomar la decisión porque las personas a veces juzgan. Más allá de juzgar, y creo que te refieres un poco como al apoyo. O sea, yo El te apoyo apoyo también. si tú decides cambiar de carrera, si decides divorciarte, si decides volver a casarte, lo que sea. El punto es, hay gente que te apoya, va a haber gente que juzgue, porque así es la vida, ¿no? Pero también es un poco el qué implica. ¿Qué responsabilidades tú como persona tienes que hacer? A lo mejor a tu primo fue como, pues ya, te pago la otra carrera, y ya. Pero a lo mejor alguien hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues vas a tener que pagar tú la otra mitad porque yo ya no puedo. Y entonces te va a tocar a ti hacerte responsable de decir, bueno, pues yo quiero hacer este cambio, voy a ver cómo le hago. O tal vez el divorcio va a implicar, pues, repartir bienes, o va a implicar chambear, Quedarte o sin casa. Sí, quedarte sin claro. casa, cambiar de círculo social. O sea, hay cosas que implican un montón de, no sacrificio, pero es como el precio que tienes que pagar por Por el hacer cambio, esos cambios, claro. y que muchas veces la gente que ya los hace dice, valió completamente la pena. Normalmente el miedo está antes de, ¿no? Pero al final, si tú lo quieres hacer, es válido, pero también habrá cosas que tengamos que hacernos responsables, y o ahí sí eliminar, y le va a que tocar te a cada quien, duelen. ¿no? Sí. Exactamente. Muy bien, entonces, tomemos en cuenta esto, pongan aquí abajo si son team, tú creas tu vida o la vida pasa. Definitivamente hay para todo, y creo que dependerá también de la historia personal de cada quien, como por dónde se pueda ir, pero es importante también ver las opciones que tenemos y las posibilidades que tenemos hoy de hacer esos cambios que siempre habíamos querido, o de inculcar ciertas cosas o integrar ciertas cosas a nuestra vida. Entonces, déjenos aquí abajo de qué team son. También no se olviden de suscribirse, darle like, compartir y todo lo que se tenga que hacer. También de seguirnos en todas las redes sociales como Las Carteras No Mienten. Y esto fue Las Carteras No Mienten. Bye. Bye.